No todos los monstruos nacen siéndolo. Algunos fueron buenas personas. Personas que confiaron, que cedieron, que callaron. Y fue ese silencio el que los pudrió por dentro. A menudo, lo que el mundo llama maldad no es otra cosa que la reacción de alguien que fue ignorado durante demasiado tiempo. El monstruo no siempre ruge desde el inicio. A veces, espera, se disfraza de amabilidad, de cortesía, de obediencia. Se acomoda en el fondo del alma de quienes no saben decir basta. Walter White, en Breaking Bad, no comienza como un villano. Es un profesor enfermo, mal pagado, subestimado por todos. Durante años aceptó su lugar, pero cuando la vida lo empuja al abismo, no se rompe, se transforma. Y esa transformación no es hacia el mal gratuito, es hacia el poder que siempre negó. El monstruo que despierta en él no es externo, sino la versión más real de sí mismo. Muchos creen que las personas buenas están libres de peligro. Se equivocan. La bondad que no se protege se convierte en frustración, y la frustración prolongada muta en resentimiento. El combustible silencioso del monstruo. Como escribió John Stuart Mill, lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada, pero lo que no dijo es que esos hombres buenos, al final, pueden hacer algo y no siempre será noble. A veces, basta un rechazo, una traición o una acumulación de desprecio para que el alma generosa se fracture. No todos se convierten en héroes. Algunos cruzan el umbral, convencidos de que la justicia no se alcanza con rezos, sino con poder. El monstruo no aparece de la nada. Aparece cuando el buen hombre se cansa de perder. La mayoría de las personas no actúan bien porque sean virtuosas, sino porque temen el castigo, desean aprobación o esperan recompensa. La bondad, en muchos casos, es una estrategia social, no una expresión del alma. Arthur Schopenhauer lo vio con crudeza. Para él, la moral era un velo que encubre la verdadera naturaleza humana, una voluntad irracional de vivir y dominar. Cada virtud es, en último análisis, una forma refinada de egoísmo. Esa frase, tan simple como brutal, pone en jaque toda idea romántica sobre la bondad humana. La mayoría de los actos morales no son altruismo, sino cálculo. Ser amable para evitar el conflicto, ceder para no quedar mal, ayudar esperando gratitud, callar para conservar aceptación. Cuando esos actos no generan lo esperado, cuando la persona buena no es recompensada, respetada ni amada, la máscara se resquebraja. Y debajo de ella aparece algo más oscuro: resentimiento. El bueno, que siempre cedió, comienza a mirar con rabia a quien se impone. Y, en silencio, lo envidia. Porque la sombra de la virtud no es el odio, es la impotencia. Y de esa impotencia nace la transformación. El que fue moral por miedo, deja de tener miedo. El que fue generoso por costumbre, deja de ver el sentido. Y lo que queda es un individuo que ya no busca ser bueno, sino libre. Schopenhauer no era un cínico sin propósito. Su mirada no invitaba al caos, sino a la lucidez. La verdadera moral, la que se sostiene sin público, sin recompensa, sin narrativa, es rara. Lo demás es teatro. Y cuando el telón cae, cuando el bueno descubre que su papel no lo salvó del dolor, muchas veces no renuncia al rol, lo invierte. Lo moral, sin poder ni conciencia, es solo una prisión decorada. ¿El poder corrompe? Tal vez, pero más bien, el poder revela, porque lo que haces cuando puedes actuar sin miedo dice más de ti que todo lo que fingiste antes. Para Maquiavelo, la moral sin poder es irrelevante. El hombre bueno, si no entiende la naturaleza del poder, está condenado a ser manipulado o destruido. Un príncipe que siempre quiere ser bueno está perdido entre tantos que no lo son. Maquiavelo, el príncipe. El poder no es el enemigo de la bondad, sino su prueba, porque solo cuando puedes destruir y eliges no hacerlo, sabes que tu virtud es auténtica. Antes de eso,
tu bondad puede ser miedo, sumisión o simple impotencia. Walter White, en Breaking Bad, no cambia porque sí. Cambia porque finalmente tiene poder. Y ese poder no lo corrompe, lo muestra. La ambición, el orgullo, el resentimiento ya estaban ahí. Solo necesitaban oxígeno. Maquiavelo enseñaba que un gobernante debe parecer virtuoso, pero tener la capacidad de actuar con dureza si el momento lo exige. No es hipocresía, es supervivencia estratégica. Porque en el juego del poder, quien se aferra a la bondad absoluta está desarmado, y quien se disfraza de bondad mientras afila su voluntad, sobrevive. César Borgia, el modelo maquiavélico, fue despiadado cuando hizo falta, y magnánimo cuando le convenía. No buscaba ser amado, buscaba ser temido y respetado. Y ese respeto solo se mantiene cuando la virtud está respaldada por capacidad. El bueno que obtiene poder, sin haber enfrentado su sombra, se vuelve peligroso, porque confunde libertad con venganza y justicia con revancha. Pero el que entiende la naturaleza del poder no lo usa para herir, sino para no ser herido. Maquiavelo no invitaba al sadismo, sino a la lucidez. Ser bueno sin estrategia es ser ingenuo, y la ingenuidad, en política y en la vida, se paga con sangre. Dentro de cada persona buena hay algo que no se atreve a mirar, una parte enterrada, indeseada, silenciada. Eso es la sombra. Carl Jung no la describía como maldad pura, sino como todo aquello que hemos reprimido para encajar. Agresividad, deseo, ambición, rabia, fuerza. Y cuanto más la ignoras, más te controla. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl G. Jung. Cada vez que niegas tu sombra, le das poder. La reprimes bajo la máscara de bondad, de corrección, de diplomacia, pero ella sigue ahí, esperando una grieta para salir. ¿Nunca te sorprendiste reaccionando de una forma que no esperabas? ¿Nunca dijiste algo cruel sin pensar? ¿Nunca tuviste pensamientos que tú mismo juzgarías en otros? Eso no es un error. Es tu sombra intentando hablar. La tragedia no es tener oscuridad. La tragedia es no saber que está ahí, porque quien no reconoce su sombra, proyecta su miedo en los demás, critica al audaz, envidia al fuerte, ataca al ambicioso, pero en el fondo, lo que detesta es aquello que él mismo no se atreve a hacer, y ese conflicto interno puede pudrir hasta el alma más noble. La bondad fingida es frágil, pero el autoconocimiento profundo es poder. El que reconoce su sombra no se vuelve malvado, se vuelve completo, porque ahora tiene elección. Una persona que acepta su lado oscuro puede decir no, sin culpa, marcar límites sin temblar y proteger lo que ama sin pedir permiso. El monstruo no es el problema es ignorarlo, porque cuando estalla y estalla, ya no puedes controlarlo. Te convierte en lo que más temías. Por eso, quien se atreve a mirar su sombra de frente, no se vuelve peor. Se vuelve peligroso, pero consciente. Y en este mundo, eso es más valioso que cualquier moral decorativa. El mundo subestima al que siempre dice sí, al que evita el conflicto, al que perdona sin límite, al que se traga la humillación con una sonrisa. Pero lo que no ve es lo que esa alma está acumulando por dentro. Porque no hay nada más peligroso que la ira del inocente, la del que amó con pureza y fue traicionado, la del que ayudó sin esperar nada y fue usado, la del que confió en la justicia y fue devorado por ella. Esa ira no grita, no golpea, no se expone. Esa ira madura en silencio, y cuando brota, ya no hay vuelta atrás. Edmond Dantes, en El Conde de Montecristo, fue un joven leal, ingenuo, con el corazón limpio. Pero bastó una traición, una prisión injusta y años de abandono para que la luz muriera y naciera el Vengador. No actuó por odio puro, actuó por dolor no resuelto,
El dolor convirtió al santo en estratega, al cordero en arquitecto del castigo. Y esa historia no es ficción. Se repite, una y otra vez, en todos los que fueron heridos profundamente mientras eran buenos. La persona buena no se vuelve malvada por gusto. Se vuelve peligrosa, porque el dolor la empujó a dejar de ser ingenua. El dolor enseña lo que la moral no alcanza, que no basta con ser noble, que si no proteges tu alma, el mundo la despedaza. Por eso, el que fue inocente y sufrió, no se vuelve villano necesariamente, pero sí deja de ser pasivo. Y si no tiene claridad interior, si no reconoce sus heridas, el riesgo es claro, que termine usando su dolor como excusa para volverse implacable. Porque el sufrimiento que no se entiende busca venganza. Y la venganza, aunque a veces parezca justicia, siempre deja cicatrices más hondas que el crimen original. La pregunta no es si el bueno puede volverse malvado. La verdadera pregunta es, ¿qué haces con tu dolor cuando ya no puedes seguir callando? El que sigue siendo bueno por miedo, por culpa o por costumbre. No es bueno, es débil. Y el débil no inspira lealtad, inspira lástima o abuso. Por eso, quien quiere conservar su integridad debe aprender a jugar el juego del poder. No para convertirse en verdugo, sino para dejar de ser víctima. No se trata de negar al monstruo, ni de dejarlo libre. Se trata de aprender a domarlo. El verdadero poder no es destruir, es tener la capacidad de hacerlo y elegir no hacerlo. Es saber que puedes aplastar y aún así decidir no ensuciarte. No por miedo, no por moralismo, sino porque tienes el control. Muchos despiertan su sombra y se pierden en ella, como Walter White, que empezó queriendo salvar a su familia y terminó amando el dominio. No cayó por el poder, cayó porque se enamoró del monstruo. El problema no es liberar tu parte oscura. El problema es no tener estructura interior para sostenerla. El poder real es frío, calma, silencioso. No necesita imponerse gritando. No necesita castigar para ser temido. El que domina su lado oscuro no se descontrola. Se vuelve impredecible. Y por eso, respetado. Esa es la figura ideal. Firmeza sin arrogancia, fuerza sin teatralidad, estrategia sin crueldad innecesaria. El verdadero guerrero no muestra su espada. No necesita demostrar nada, porque ya lo ha enfrentado todo, dentro de sí. Y eso lo hace invulnerable. Dominar el monstruo no es suprimirlo. Es conocerlo tan bien que sabes cuándo hablarle, cuándo encerrarlo y cuándo soltarlo. Pero siempre bajo tus reglas, nunca bajo impulso. La gente buena que se transforma muchas veces cae porque confunde libertad con revancha. Pero el que se vuelve sabio, tras mirar al abismo, no busca venganza, busca equilibrio. ¿Quieres proteger lo que amas? ¿Quieres que te respeten? ¿Quieres dejar de ser manipulado? Entonces, necesitas poder. Y el poder necesita sombra, pero también necesita disciplina. Esa es la fórmula. Fuerza más control, oscuridad más propósito. Solo así, el monstruo deja de ser amenaza y se convierte en escudo. Todos somos el lobo y el cordero. No eres solo uno, eres ambos. El que cuida y el que hiere. El que cede y el que aplasta. Hay un lobo dentro de ti y también un cordero. Negar a uno es traicionar al otro, y vivir sin integrarlos es condenarte a ser una presa disfrazada de pastor. Las personas buenas, que niegan su parte oscura, terminan siendo arrastradas por ella. Y las personas oscuras que niegan su capacidad de amar, se pudren en su propia crueldad. El equilibrio no está en elegir un bando, está en reconocer que llevas a ambos adentro y que solo quien acepta esa dualidad es verdaderamente libre. El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Friedrich Nietzsche. Y si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Pero Nietzsche no advierte para que huyas. Advierte para que te prepares, porque mirar al abismo es inevitable. La pregunta no es si lo harás, es si estarás listo cuando lo hagas, cuando integras tu sombra, cuando reconoces que también eres capaz de actuar con firmeza, frialdad
o estrategia, ya no te domina el miedo, tampoco la culpa. Te vuelves dueño de ti mismo. No necesitas que te amen. No ruegas ser entendido. No lloras por justicia. Actúas. Decides. Te impones con inteligencia. El poder real no está en ser temido ni en ser amado. Está en ser completo. El que fue bueno, sufrió y despertó. Ya no vuelve a dormir. Pero si supo observar su sombra sin perderse en ella, puede caminar con ambos rostros, la bondad que elige y la fuerza que respalda. El cordero es tu compasión, el lobo, tu voluntad. Ambos son tuyos, y el mundo necesita a los que ya dejaron de esconderse. Te invito a ser miembro del canal y que te prepares para lo que se viene. Si quieres tomar decisiones frías en un mundo emocional, te invito a ver mi video, donde te detallo cómo ser un estratega silencioso. Te veo allá.